¿Cómo cómo están? Buenas tardes. Le compartí a David unos archivos, Ah, entonces no sí. sé. Bueno, en el chat les envié los archivos del SolidWorks y sobre la presentación, por favor. Hay de estar en el chat del grupo, de estar. Bueno, les voy a compartir mi pantalla entonces ahora. Ya. Bueno, no, este no es el que les pasé. A ver, ya. Este es el archivo que les había pasado. Entonces, a partir de este, que era lo que ya habíamos visto la clase pasada, que son un poco de bridas de arista. Y sí, solo bridas de arista en realidad. No tiene tanta dificultad. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es, ya, pues a ver la clase de hoy, vamos a empezar viendo es lo del dobladillo. Es decir, con la finalidad de, puede ser, agregar un poco más de resistencia en lo que sería la chapa metálica. Realicemos un doblez en las partes finales de esta. Generalmente también nos sirve para eliminar filos cortantes que generalmente se quedan al final, ¿no? Entre otras funcionalidades que puede tener. Entonces, lo que vamos a hacer es, me falta el apuntador. Bien. Ya. Entonces aquí tenemos el dobladillo, que es la operación que nosotros vamos a ocupar ahora mismo. Le damos clic y tendríamos que seleccionar la arista donde se va a aplicar. Igual podemos tener diferentes tipos de dobladillos, por ejemplo, un dobladillo cerrado, un dobladillo con una curvatura abierta, una rasgadura o un arrollado. Aquí también nosotros podemos modificar el ancho del mismo y la separación. En realidad, haría falta que ustedes prueben por sí mismos cómo funciona. No tiene tanta dificultad en realidad. Igual podemos marcar si es que este se presenta tangente a la superficie que estoy seleccionando o que forma parte de la arista. O bien si empieza desde la arista donde la seleccioné. ¿De acuerdo? Por esta vez vamos a dejar un dobladillo cerrado. Igual recordar que nosotros podemos modificar el inicio y el fin de este a través de esta opción, editar anchura de dobladillo, en donde básicamente lo que hacemos es modificar la línea de la arista que se utiliza para poder crear esta operación. Entonces solamente seleccionamos el final y procedemos a arrastrar, ya sea de ambos lados. Como esta es una entidad, nosotros nos acercamos. Vamos a ver que tiene un punto medio, ¿no? Ya, y la arista que está debajo también tiene un punto medio. Podemos hacer esto. A ver, moverlo un poco. Ya seleccionamos el punto medio, la parte posterior y el punto medio de la línea. Manteniendo presionado control, vamos a hacer coincidentes estas dos entidades y así podríamos tenerlo simétrico. Vamos a darle a finalizar. Incluso de ser necesario, nosotros podríamos
agregarle una cota sobre cuál es la dimensión que necesitaríamos. Lo voy a dejar aquí en 20. Voy a escribir el croquis y ya tendríamos la operación de dobladillo. ¿Alguna pregunta? La siguiente operación que vamos a ver, que son los pliegues croquisados, es decir, que son una especie de doblez que nosotros vamos a agregar sobre una porción de la chapa. Entonces, para ello vamos a necesitar irnos hasta la parte de pliegue croquisado. Vamos a seleccionar pliegue croquisado. Ahora nos pide que seleccionemos una cara plana sobre la cual vamos a agregar un croquis y sobre la cual se va a realizar el doblez. Entonces, a mí me interesa crear sobre esta cara en específico, así que voy a seleccionar esa cara. Puedo cambiar el plano y dejarlo normal. Y ahora sí puedo crear una línea. Esta línea bien puede ser coincidente con las aristas que forman parte de la parte de la porción de material que voy a doblar. Es decir, puedo hacer esto. O bien puedo extenderla mucho más. Recordar también que esto se puede acotar. Vamos a hacer un ejemplo nada más. 10 milímetros. Salimos de la operación. Ahora me pide como parámetros de pliegue que seleccione la cara que se va a poner fija, es decir, la parte que no se va a doblar. En ese sentido, nosotros vamos a seleccionar esta superficie, que es la que va a permanecer fija. Y vamos a observar el doblez. En realidad ahora se muestra como un doblez de 90 grados, pero nosotros bien podríamos cambiarlo. Aquí hay algo que tener en cuenta. No sé si se fijan la trayectoria que está formando el pliegue conforme yo le voy cambiando el ángulo. Lo que está pasando aquí es que forma un arco, ¿verdad? Una especie de arco. ¿Y eso es por qué? Porque trata de mantener la longitud que yo he extendido esta brida de arista. Algo similar ocurre en otra operación que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hay que tener en cuenta eso, que la porción de material que se creó como brida de arista se va a mantener al momento del doblez, es decir, no se va a completar el resto de material si hace falta llegar hasta esta dimensión que estoy marcando de color azul. Debería extenderse un poco más, ¿verdad? Pero es algo que no sucede, así que hay que tener en cuenta eso también. Vas a explicar algo más que es la posición del pliegue. Por ejemplo, aquí tenemos una línea constructiva que lo que hace es tratar de, bueno, aquí no se nota tanto, voy a agregar un poco más de dobles, ya. Lo que aquí está tratando de hacer es que a partir de la línea que yo creé, vamos a darle OK. Vamos a ver si se observa aquí la línea. Ya. Si pueden observar la línea. Ya, vamos a editar esto. Aquí una serie de opciones que nosotros vamos a poder configurar, como en la clase pasada, ¿no? Esa es la intersección, por ejemplo, la intersección de las aristas externas, la intersección de las aristas internas, que formen una simetría entre la línea en la que yo estoy poniendo o que empiece desde ese punto, como estoy observando aquí. Pero vamos a dejarlo así, como está. Aquí podremos agregar también una operación de chapa metálica en donde ocuparemos un doble pliegue, es decir, un doblez doble. Aquí tenemos un doblez y aquí tenemos el otro doblez.
Para ello igual va a ser necesario utilizar, antes de eso, antes que me olvide. Aquí se me olvidó mostrarles algo. En realidad, los croquis no necesariamente tienen que ser líneas verticales o horizontales o paralelas a las caras laterales del sólido que estamos creando, de la chapa metálica que estamos hablando. También pueden ser un poco inclinadas, solo hace falta modificar un poco el croquis. Si ya me entro aquí, podría modificar la línea que creé anteriormente. Por ejemplo, le quitaría esta opción podría quitarle aquí también. Vamos a quitarle esto. Vamos a ubicarlo de esta forma. Y vamos a ver cómo el pliegue también se puede formar en ángulo. No necesariamente tiene que ser recto. Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, con respecto a otro tipo de operaciones que nosotros tenemos, podemos identificar el doble pliegue. Como les mencionaba, pues aquí tenemos dos pliegues o dos redondeos o dos bridas de arista. Entonces, para ello vamos a suprimir esta operación. Vamos a eliminar, no vamos a eliminar, vamos a ocultar este croquis. Ya. Nos vamos a ir donde dice doble pliegue, que se encuentra en la parte superior. Seleccionamos igual la cara sobre la cual queremos realizar el croquis y podemos proceder a agregar una línea. Una vez que hemos agregado la línea, también es posible acotar como en el caso anterior. Vamos a ponerlo acotado y al momento de salir al croquis vamos a seleccionar nuevamente la cara fija, que sería esta, desde donde va a empezar el doblez. Y ahí lo tenemos. Aquí hay un particular, y no sé si ustedes pueden observarlo, y es que se dobló la chapa por donde estoy marcando de color rojo, ¿cierto? Pero se ha extendido lo suficiente como para conservar la longitud inicial. Esto no representa un problema al momento de realizar un desdoblez, puesto más bien es una ventaja que nos facilita a nosotros estimar la cantidad de material, que era lo más importante de utilizar este software, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también podríamos modificar eso si desactivamos la opción que dice aquí, fijar longitud proyectada. Si desactivamos esta opción, vemos que como en el caso anterior, ahora lo que va a intentar hacer es marcar una curva, ¿no? Reduciendo el material y ocupando solamente el material inicial en función de la operación que se está realizando. Vamos a dejarlo así. Ya, y aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, sería equidistancia hacia afuera. A partir de la línea que estamos proyectando. Podemos aquí hacer un ejemplo. Digamos 10 milímetros. Le vamos a dar OK. Y vamos a ver dónde se marcan los 10 milímetros. Vamos a usar la función de calcular, medir. Y seleccionamos estas dos caras y vemos que son 10 milímetros. Es decir, la distancia entre estas dos caras. Entre esta cara y esta cara sería distancia normal. Ya está aquí. Vamos a ver. Vamos a editar esto. Vamos a cambiar otra opción. Por ejemplo, aquí tenemos equidistancia hacia adentro. Sería dos caras diferentes. Vamos a poner esta opción. Vamos a activar. Mantenemos los 10 milímetros y vamos a ver cómo se marca. Serían estas dos entidades. Una vez que nosotros marcamos estas dos entidades, pues nos proporciona una dimensión igual a 10. Es lo que podemos observar aquí, ¿no?
dirección normal o distancia normal, que es lo que nos interesa. Vamos a dejar esto aquí. Y por último hay una opción más. Que sería entre las caras superiores o externas. Igual manteniendo los 10 milímetros, vamos a ver que si utilizamos la función de medir, nos vamos a encontrar con los 10 milímetros. ¿Está aquí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé si está siendo claro. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Inge. Ya, entonces aquí tienen una gran opción. En realidad pueden modificar muchas otras cosas. Hace falta que lo revisen. No es tan difícil de configurar en realidad, es bastante intuitivo. Con respecto a la posición del doblez o pliegue, nosotros también tenemos algunas opciones que se había visto la clase pasada. Lo tenemos de andar ahora mismo. Por ejemplo, con respecto al material interior, que vendría a ser la primera opción, dice la parte superior de la vista preliminar sombreada coincide con la parte inferior de la chapa metálica fija. Ya. O línea constructiva, divide en dos partes. Estas operaciones, ya. Vamos a ver. Por ejemplo, esta que está aquí, que es línea constructiva de pliegues, lo que hace es dividir en dos partes en función de dónde se ha marcado. Entonces, para ver ello, vamos a marcar unas dos líneas aquí y proyectamos. No. Entonces, como se puede observar, está dividiendo en dos partes iguales o simétricas. Luego aquí tenemos material interior. Poner material interior. Podemos revisar. Es la parte superior de la vista preliminar sombreada coincide con la parte superior de la entrada de la chapa metálica. Un material exterior. Sí, la parte superior metálica. En realidad hay que leer solo un poco nada más. No tiene nada de nuevo. Y va a ir cambiando en función de cómo nosotros necesitamos realizar el trabajo. La más común sería esta que nos divide en dos partes iguales o la del final, que se marque desde donde se marque la línea de croquis, pues empieza a formarse el doblez. Aquí está la línea que se marcó y aquí empieza el doblez. La que divide en dos y ya. ¿Hay alguna pregunta? Ya. Recuerden, compañeros, siéntanse en la libertad de preguntar cualquier cosa, ¿no? Aquí está el link para sustentar cualquier duda o pregunta que tengan. O también cada clase les damos un poco de tiempo para que se puedan igualar, ¿ya? Así que estar atentos y más que todo, ¿ya? Una pregunta, Inge. ¿Y la opción que dice fibra neutra de pliegue croquisado? Porque decía. Ya. Es como les había explicado en la clase anterior sobre la fibra neutra de pliegue, pues es importante este valor del fibra neutra de pliegue, porque si nosotros modificamos este valor, pues la estimación del ancho del pliegue, es decir, en cantidad de material, pues va a cambiar. Sin embargo, no sería tan útil utilizar esta opción, puesto que si la activamos, querría decir que estamos utilizando otra máquina diferente, ¿no? Otro ángulo diferente al configurado en toda la pieza.
No sé si lo recuerdan. Es decir, yo podría modificarlo, ¿no es cierto? Pero al momento de llevar esta pieza a fabricarla, voy a tener que utilizar más de una máquina, porque va a tener un diferente ángulo y va a doblar el material de forma diferente. Lo ideal sería que yo pudiera realizar esta pieza con una máquina dobladora, entonces se conservarían el factor K que determina la longitud máxima del pliegue y la cantidad de material necesario. No sé si te quedó claro lo que acabo de decir. Muchas gracias. Ya, entonces esto lo vamos a dejar desactivado. Solo para que tengan una idea de lo que te dije, igual podríamos modificarlo para que te des cuenta. Si pongo un factor de 1, probablemente esto se extienda mucho más. Bueno, no se nota tanto porque es un poco pequeño. Vamos a ver ahí. Vamos a medir desde aquí hasta aquí. Bueno, o sea, podríamos medir estos dos extremos y tendrían que marcar diferente cantidad de material. Mejor dejámoslo así. No tiene mucho sentido en realidad agregar la fibra neutra de pliegue personalizada. Ya, vamos a continuar. Lo siguiente sería que nosotros podamos realizar operaciones de destruir corte. Para ello, el día de antes de ayer ya habíamos visto cómo realizarlas. En realidad hace falta agregar nada más un croquis cualquiera y podemos utilizar la opción de extruir corte. Vamos a croquis, seleccionamos un croquis. Ahora para agregar una operación de corte, pues necesitamos una cara plana. Voy a seleccionar esta cara plana y sobre esta voy a construir una figura. Voy a hacer una elipse. Igual esto se puede acotar, ¿no? Vamos a acotarlo. Podemos utilizar líneas constructivas también. Y hay que tener en cuenta que esté acotado. Ya, la línea del centro no hace falta acotarla externa así. Por ejemplo, aquí voy a dejar un error para que se note. Bueno, ahora mismo el croquis está suficientemente definido. Es algo que se puede observar en la parte inferior, ¿cierto? No está aquí. Es completamente definido. Esto nos dice que nuestro croquis está listo para para generar una operación de corte. Sin embargo, aquí me va a mostrar un error. Vamos a ver, extruir corte. No muestra un error. Vamos a darle OK. No mostró el error. Ya, esta línea de aquí sí la he puesto constructiva, pero en el caso de que no esté puesta constructiva, y es porque si recuerdan un poco de la parte K de Solid, pues nosotros necesitamos contornos cerrados. Si tenemos esta línea auxiliar como una entidad normal, pues nos va a dar un problema. Siempre hay que tratar de verificar eso. Pues esta línea en realidad solo es constructiva y ya podremos realizar el corte. Al momento de realizar el corte hay que tener en cuenta el espesor de chapa. Tenemos esta profundidad especificada. Ahora mismo está activada una opción que dice vincular al espesor, es decir que sin importar cuánto yo agregue de espesor de chapa o si lo modifique, pues siempre se va a cortar. Pero si yo tengo desactivado esto, podría agregar la distancia real
que se encuentra aquí. Vamos a ver cuánto mide aquí. 1.71, aunque necesito la normal. 1.71, ya. Entonces podría agregar aquí 1.71. Le doy OK. Debería realizar el corte, ¿verdad? Pero esto es un poco ineficiente porque, por ejemplo, si yo modifico el espesor de chapa, y eso lo voy a hacer desde chapa metálica, voy a hacer desde brida base también. Ya, aquí yo voy a modificar el calibre. Por ejemplo, ahora mismo tengo un calibre de 15. Entre más el número sea más pequeño, la dimensión es mucho más grande. Por ejemplo, un calibre 12 es demasiado pequeño, ¿no? Ahora mismo estaba en 1.71. .89. Pongamos un calibre un poco más pequeño. No, pues no, sí está bien. 2 puntos. Tenemos un error. Vamos a tratar de editarlo. Bueno, hacía más pequeño. No puedo editarlo así más grande. La idea es de que se conserve la perforación, ¿no? Porque yo podría ocupar otro tipo de dirección a cortar. Por ejemplo, sería por todo y estaría cometiendo un error al cortar los dos sólidos. También hay que tener cuenta en eso o tener un poco de cuidado en eso. Entonces, lo ideal sería que yo pueda utilizar una referencia como la que está aquí, hasta la superficie, es decir, cortar solamente hasta la superficie del otro lado, de lado a lado. Es una opción que también a mí me serviría bastante. O la más ideal es la que viene activado por defecto, que era, vamos a dejarlo aquí, vincular el espesor. Es decir, siempre va a tomar en cuenta el espesor de la chapa metálica que se esté generando. Vamos a dejarlo así y ya estaría. Ya, los siguientes serían operaciones de chapa metálica como extruir corte, pero hay aquí otra operación adicional que generalmente se utiliza, por ejemplo, en estas fuentes reguladoras de voltaje, que son respiraderos. Para ello también podemos utilizar una función específica. Primero vamos a necesitar un croquis, entonces nos vamos a este croquis, creamos uno nuevo, seleccionamos la cara y aquí podríamos agregar, ya, para poder facilitar esto voy a trazar una línea de esquina a esquina y poder crear el croquis justo en el centro. Esta línea es una línea constructiva. Voy a crear varias líneas adicionalmente a partir de esta intersección. Sería 10, 20, 30 y 40. Ya. También va a ser necesario que nosotros creemos unas líneas
verticales y horizontales que nos van a servir. Sí, con esto sería todo. Podemos salir del croquis y una vez que nosotros tenemos el croquis, nos vamos nuevamente hacia chapa metálica y vamos a buscar la opción que dice respiradero. Seleccionamos la opción. Ahora, con respecto al límite, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un límite externo. Puede ser una línea o pueden ser varias líneas, eso no afecta. Como ahora es un círculo, entonces va a ser una sola línea o una sola entidad que lo delimite. Lo siguiente sería agregar nervios, es decir, estas líneas que habíamos creado previamente, que son líneas, dos líneas, una horizontal y una vertical. Podemos modificar el ancho de estas. Vamos a ver, vamos a dejarlo en 2 milímetros, que son más pequeñas. Y luego podemos escoger los largueros, que van a ser las partes centrales. He dejado un círculo todavía en el centro, como para poder agregar un refuerzo en esta parte, a fin de evitar de que sea muy débil la estructura. Entonces nos vamos hasta la parte del final, donde dice límite de relleno, y seleccionamos la parte interna. Una vez que tenemos todo esto, pues le podemos dar OK. Tendríamos nuestro respiradero. Igual aquí, no necesariamente los respiraderos pues son redondos, ¿no? También pueden ser cuadrados, solo hace falta de graficar de forma correcta el croquis. Por ejemplo, aquí podríamos agregar un cuadrado. Vamos a marcar una línea para ubicarlo en el centro. Voy a marcar aquí una línea. Esta línea obviamente es constructiva. Vamos a agregar un rectángulo centrado. Podemos agregarle unas cotas por aquí. Vamos a agregarle aquí una distancia y agregar líneas. Entonces podríamos utilizar una matriz lineal. Veamos si puedo agregar una matriz lineal aquí. Sí. Como tenemos aquí 45, creemos cada 5 milímetros. Bien. Le damos OK. Nos vamos hasta chapa metálica, respiradero y vamos a seleccionar los límites que vendrían a ser las líneas del costado. Y tenemos. Y sería solo de agregar nervios nada más. Obviamente disminuyendo el tamaño. Está muy pequeño, vamos a ponerle 2. Así tendríamos los respiraderos. Para este croquis. Les doy unos minutos para ver que prueben las opciones en sus computadoras. Si se atrasaron un poco, tratan de igualarse. ¿De acuerdo? Unos 5 minutos estaría bien. Sí, unos 5 minutos creo que estaría bien para que se igualen lo más pronto posible, ¿ya?
Inge, buenas tardes. Una preguntita. ¿Cuáles eran las dimensiones para el rectángulo, para el respiradero de un ladito? Ya, yo le veo el croquis. Sí, ahí puedes verlo. Sé que estaba cada 5 milímetros. Sí, ahí está, en pantalla. Gracias. Inge, y disculpe, ¿cuál era la medida para los nervios? ¿Me podrían mostrar, por favor? A ver, vamos a editar esto. Lo dejé 2 milímetros. Perfecto, muchas gracias. Ya, igual aquí ustedes pueden observar cómo nos dice cuál es el área de flujo que tiene el cuadrado y cuál es el área abierta. Es decir, aquí en este respiradero, perdón, claro, en este respiradero yo tengo el 64.44% del área abierta. Podría ser un dato muy importante, más aún si ustedes están o es indispensable que tengan un análisis de fluidos, por ejemplo, para saber cuánto aire podría circular a través de estos respiraderos. Al menos dentro de la electrónica, si ustedes ya vieron la materia de electrónica, pues se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas de la electrónica que aún no ha sido resuelto, de la electrónica de potencia, es la disipación del calor. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de utilizar un variador de frecuencia, o si van a utilizar un variador de frecuencia y verlo por dentro, se van a dar cuenta que el variador es como el 70 o 75% de las dimensiones en realidad. A ver, del 100% de las dimensiones de este variador, el 75% aproximadamente corresponde a un disipador de calor. Es decir, la parte de potencia de los componentes y demás es algo insignificante con respecto a la cantidad o el tamaño del disipador de calor. Entonces, en esos casos va a ser importante siempre, por lo general, siempre tienen un ventilador para incrementar esta disipación de calor que es bastante indispensable. ¿De acuerdo? Igual esto se puede observar en los armarios de los tableros eléctricos. Siempre hay respiraderos y también ventiladores. Y por lo general los armarios son construidos con chapa metálica. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dejarlo ahí. Hay una opción más que me olvidaba de indicarles. Y es que, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, se crean aristas vivas justo en estas partes en general. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué problema inconveniente nos podría dar esto? ¿Quién Se tiene puede crear un concentrador y romperse estas partes. Claro, es un concentrador de esfuerzo porque es una arista viva. Entonces, si nosotros estamos realizando esta pieza en una cortadora láser, incluso podríamos agregar redondeos en estas esquinas o en estos aristas vivas para eliminar tensiones. Lo podemos hacer desde aquí mismo. Hay una opción donde podemos agregar el ángulo, el grado, el radio, perdón. Y así vamos a poder agregar estos pequeños redondeos que nos van a ser útiles. Por lo pronto podría agregar un redondeo de 1 milímetro y vamos a ver cómo cambia, ¿no? Justo aquí. Igual esto podría aplicarse en el otro respiradero que habíamos visto. No voy a ocultar esto. Vamos a editar. Vamos a agregar tal vez uno más pequeño, 0.5 milímetros. Aquí está. Sí, que justo también llegó otra pregunta, dice, ¿cómo realizarías el proceso de manufactura de esta pieza? Bueno, primero hay que desplegar la chapa, ¿no? Una vez que nosotros desplegamos la chapa, podemos ver toda la forma o toda esta forma que debería tener la lámina desdoblada.
Lo que se hace es utilizar máquinas de corte láser o de oxicorte, que son controladas o con control numérico. Es decir, todas estas trayectorias que se están marcando aquí, todas estas trayectorias así, incluso las oblicuas o los círculos, pues van a ser marcadas por el cortador láser. Y luego así pues hay que realizar los dobleces por donde se marca. Una forma, como les mencionaba, no sé si recuerdan la clase pasada, una de las formas más efectivas de realizar esto es que al momento de realizar el corte, pues yo agrego aquí una pequeña circunferencia que también se va a ver reflejada en el corte y me va a permitir a mí tener los puntos de referencia a fin de realizar los dobleces con una máquina dobladora. Es decir, por esa parte, pues se va a realizar el doblez. Otra alternativa, si no tienen una máquina dobladora, o que es bastante común cuando las chapas no tienen un espesor tan grande, es debilitar la parte por donde se va a ir el doblez. Es decir, con una moladora, por ejemplo, podrían cortar una porción del material que estoy señalando de color rojo y luego así intentan doblarla y obviamente como es la parte más débil, ahí va a sufrir el doblez. También lo que suelen hacer es calentar un poco la chapa, no obviamente al punto de llevarla a un punto de fusión, sino permitir que sea un poco más maleable. Eso facilita el proceso de doblez. Con una antorcha podrían calentarla rápidamente. Y luego sí reforzarían estas partes dobladas con un poco de soldadura. ¿Quedó resuelta la inquietud de la persona que preguntó? Sí, en el chat dice sí, Yenge, gracias. Bien, entonces eso con respecto a los respiraderos y cualquier otro tipo de corte. Vamos a seguir. Ya, también tenemos operaciones de patrón de rayado, que en realidad para lo que nos sirven es como disminuir el peso de estos materiales. Digamos que en función de cómo lo doblamos, es una estructura demasiado rígida y que produce una desventaja que tiene demasiado peso. Entonces nosotros podríamos a través de un análisis de elementos finitos determinar que existe demasiado material y podríamos quitar un poco, ¿no? Obviamente conservando la forma. Para ello podríamos dibujar un patrón cualquiera y realizar el corte extruido, ¿verdad? Pero ya vienen unos patrones predeterminados que también se utilizan o que generalmente se utilizan para disminuir el peso. Entonces, para ello necesitamos un croquis. Vamos a ver un croquis y una cara. Por lo general se suele hacer sobre las caras internas, así que voy a seleccionar la cara interna. Aquí voy a trazar una línea de esquina a esquina, una línea constructiva que únicamente para lo que me sirve es para marcar el centro. Y aquí voy a marcar un rectángulo. Podría ser así. Vamos a agregar una cuota aquí de 45. Ya tenemos el rectángulo. Salimos de aquí y nos vamos hasta operaciones. Vamos a ir hasta simetría. No, matriz. Donde dice matriz lineal. Y vamos a buscar a lo que dice patrón de relleno. Aquí me dice que seleccione un croquis, ¿no? Bueno, límite de relleno sería el croquis que acabo de seleccionar, el que acabo de crear. Y podría yo aquí en crear operaciones a repetir, que son formas predeterminadas como círculos, cuadrados, diamantes o polígonos. Por ejemplo, si nosotros probamos con círculos, bueno, vamos a tener que escoger también la distribución. Ya, vamos a ver.
Ya, ahí está. Se puede crear unas infinidad de formas aquí, con unas figuras también. Podríamos disminuir el tamaño de estas. Pueden ser diamantes. La cantidad de figuras también podremos disminuirlas o aumentarlas. Depende de cómo querramos. Vamos a dejar este patrón que es un poco más cuadrado, que tiene rombos. Vamos a darle OK. Y vamos a ver cómo ahora nos ha quitado un poco de material de la parte inferior. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, ¿le podría repetir, por favor? Ya. Teníamos aquí un croquis y habíamos creado una línea diagonal para poder centrar el área que va a estar delimitada donde se va a crear el patrón de rayado. Una vez que tenemos eso, salimos del croquis y nos vamos a ir hasta matriz lineal, que se encuentra en la opción de operaciones. Y aquí buscamos lo que se llama patrón de rayado. Aquí agregamos el límite. El límite obviamente va a estar compuesto por el croquis que acabamos de crear. Y nos vamos hasta la opción donde dice crear operaciones de corte a repetir. Aquí escogemos una forma. Habíamos cogido diamantes, ¿verdad? Y la distribución de estos. Cuadrados. Le damos OK. Obviamente se demora un poco, pero ya queda bien. Perfecto, Inge, gracias. Ya, ¿alguna pregunta? Igual pueden hacer uso de cualquiera de las otras operaciones que generalmente nosotros utilizamos. Por decir un corte normal, en donde ustedes pongan la forma que necesitan y ya estaría bien también. No hay tanto lío con eso, solo que es una alternativa que ustedes pueden tener. Vamos a tomar un receso de unos 10 minutos. De igual forma, las personas que se hayan atrasado pueden igualarse en ese lapso de tiempo antes de continuar con la clase. ¿De acuerdo? O sea, David, si paras la grabación hasta eso. Ya, listo, Inge, no hay problema, le paro un ratito. Bueno, Inge, aprovechemos que justo ahorita llegó una pregunta, hace 2 minutos. ¿Se debería realizar redondeos en el patrón de rayado? Bueno, esperemos un ratito al Inge Javier que regrese, creo que se pueda tomar agua. Sí, 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 bueno, dime. aquí ¿Qué está. lío? Aquí dice, John dice, ¿se debería realizar redondeos en el patrón de rayado? Sí, sería lo ideal también. Listo, gracias. Ya, o podríamos cambiarlo de figuras a cilindros y ya se olvidaría ese problema de los redondeos. Habría que ver qué tan conveniente resulta realizar más tiempo de uso de una máquina cortadora de láser versus qué tanto afecta el peso de la estructura como tal. Es decir, capaz que no vale la pena hacerle estas perforaciones para que reduzcan peso. Inge,
Sí, escucho. Disculpe, ¿me puede indicar cómo le hacía el dobladillo al inicial? Inicialmente esa parte me perdí, es que no le tengo. Lo estoy intentando, pero se me dobla toda la lista. Ya lo hago. Ahora voy a cogerle esta parte. Ya, esto no tienes, ¿no? Aquí nos vamos a ir hasta donde dice chapa metálica. Vamos a seleccionar la opción que dice dobladillo. Y aquí agarramos la arista. Bueno, en un principio se dobla todo, ¿no? Vamos a dejarlo en un cerrado como estaba anteriormente, pero vamos a editar el ancho de la parte que se va a doblar. Entonces aquí dice editar anchura de dobladillo, que es la opción que nosotros vamos a activar. Para ello hay que seleccionar la arista y luego así darle a clic a editar anchura de dobladillo. Luego así ya se puede modificar como que fuese una línea. Ahora para que quede completamente simétrico, nos podemos acercar y seleccionar el punto medio de la línea o de la entidad que está generando el dobladillo y el punto medio de la arista que pertenece a este sólido. Está aquí. Manteniendo presionado control, seleccionamos ambos puntos medios y le damos a la opción de coincidente. Estén en contacto. Ya. Y ahora sí ya podemos extender. Entonces, voy a dejarlo. Tenía que haberle quitado de ambos lados antes. Bueno, ahora lo hago. Estaba así, seleccionamos la arista, editar anchura. Debemos reducirle en ambos extremos, porque si no se va a llevar al centro otra vez. Dejarlo bien corto. Ahí. Ahí sí. El medio de la entidad y el medio de la arista. Punto medio. Manteniendo presionado control. Nos vamos hasta la opción de coincidente. Y ya está. Luego sí le podemos poner una cota. Me parece que estaba en 20, no estoy seguro. Si alguien puede confirmarme ese dato, por favor. Sí, que era 20. Y le damos a finalizar. Y ya está. Gracias, Inge. Solo que era un dobladillo cerrado. Ya, listo. Igual, si recuerdan también la clase anterior, aquí se crean una especie de desahogos, ¿no? Podríamos cambiar la forma del desahogo, porque si nosotros desplegamos esta lámina, a ver, parece que sí puedo añadir desahogos aquí. Ya, si nosotros desplegamos esta lámina, aquí también se van a generar concentradores de esfuerzos, ¿no? Vamos a editar, vamos a plegarle y vamos a editar este dobladillo. Ya, aquí tenemos una opción que dice tipo de desahogo personalizado. Le damos clic aquí y podemos utilizar uno diferente. Lo ideal sería que sea semicilíndrico. Le damos OK. Y ahora vemos que la forma del corte es redonda. Entonces va mucho mejor con la funcionalidad de la pieza. Vamos a ver en desplegado. Que aquí está semicilíndrico y así se va a realizar el corte. Entonces quedaría mucho mejor todavía. Bueno, ya creo que pasó el tiempo, ¿no? Vamos a retomar. Ya es tiempo, bro. Sí, continúe nomás. Ya, vamos a ver qué sigue. Ya, vamos a hacer este ejercicio que es una carcasa para un tomacorrientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o como nos especifica aquí, que es un sólido simétrico, entonces solo vamos a crear la mitad. Es decir, de donde está marcada la línea roja hacia la derecha.
estas dos partes y luego hacemos una simetría. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya he sacado las dimensiones. Igual si quieren pueden revisarlas aquí, ¿no? Pero como ya lo había hecho previamente, entonces ya saqué las dimensiones. Anteriormente, vamos a dejar esto como estaba. Vamos a crear una nueva pieza. Habíamos visto que siempre vamos a empezar en el plano de alzado y que estamos haciendo esta especie de figuras, ¿no? Digamos así. Nos íbamos a esta pieza capa metálica y hacíamos bridas de arista, ¿no es cierto? Pero esto cuando los croquis son abiertos. Ahora cuando los croquis son cerrados, ya es un poco diferente porque va a crear chapas como planas, así. Y es lo que vamos a utilizar ahora. Pues esto no lo copien, esto solo era para indicarles. Vamos a borrar todo esto. Entonces, como esto me dice que es simétrico, lo que a mí me interesa es que los planos siempre se encuentren al centro, ¿no? Es decir, uno de los planos, me parece que es el alzado, va a quedar algo así, ¿verdad? Y el otro que está en planta debería quedar algo así. Son los que más me servirían, ¿verdad? El frontal tampoco no me serviría mucho porque la parte de adelante no es igual a la de atrás. Entonces vamos a empezar creando en el plano de alzado un croquis y vamos a escoger el plano de alzado. Porque vista lateral y planta tiene que estar a la mitad. Si yo quiero que se encuentre hasta la mitad, voy a utilizar una línea de punto medio a partir desde el origen. Y eso me va a posibilitar a mí de que tenga siempre los planos al centro. Además de que quede completamente definido el croquis. Voy a quitar esta barra. Esto vamos a dejarlo aquí. Ya. Hay que recordar, bueno, hay que ver el gráfico. Me parece que está en pulgadas inclusive. Ya. Está en pulgadas, ¿no? Entonces habría que cambiar nuestro dibujo a pulgadas. Vamos a cambiarlo a pulgadas. Vamos a editar el croquis. Ahora, si es que vamos a hacer algo simétrico, para no estar dividiendo las dimensiones entre dos, lo que yo suelo hacer es crear una línea constructiva. Y cuando es constructiva, pues puedo acotar el total de las dimensiones como si estuviese dibujando en ambos costados. Vamos a darle la longitud máxima, o la altura máxima. Es 3 pulgadas. Ya, a partir de ahí vamos a ir creando el sólido, ¿no? Que tiene una forma de una especie de E al revés. Entonces ahora solo le vamos a dar clic, o solo vamos a centrarnos en la forma y luego le damos las cotas. Tiene esta forma. Ahí está. Para que sea completamente plana, nosotros debemos de cerrar, ¿no es cierto?, los contornos. Vamos a completar con un par de líneas aquí. Y estaría cerrado. Entonces, igual y podrían probar, ¿no? Cuando ya está cerrado el croquis, sabe pintarse de otro color el área, ¿no? Se ve de color plomo. Igual si van hacia chapa metálica y ponen brida, ya se va a ejecutar la operación. Pero aún no está lista. Vamos a ver las fotos. Ya tenemos un ancho de 2.75. Entonces, como les decía, la gran ventaja de poner una línea constructiva en el centro es que puedo acotar el total. Y no tengo que estar dividiendo las unidades entre dos. Así sería más fácil de revisar si es que me equivoco en alguna dimensión.
La distancia entre las perforaciones me dice que es 1.85. Aquí faltan unas perforaciones. En 1.85. Ya, aquí no aparece, pero en el gráfico me mostraba que el centro del círculo está alineado con la mitad de la línea que conforma esta perforación central cuadrada. Entonces, puedo hacerlo más pequeño todavía. Vamos a extender, no necesitamos extender una línea. Mantenemos presionado control al centro del círculo y a la mitad de la línea. Y nos vamos a escoger una relación horizontal. Y ya están alineados. Lo mismo podemos hacer en la parte de abajo. El centro del círculo, el punto medio de la línea. Continuo en el horizontal y ya están alineados. Vamos a seguir viendo las cotas. Dice 0.50. Ya, ahí está. Y nos falta el ancho. 0.45. Nos falta la longitud máxima. Le dice 1.51. Con respecto a los dos extremos. Si ven, la ventaja de poner una línea constructiva es esta. 51. Ya, nos falta la perforación. Ahora vamos en la parte inferior. 0.91 en el ancho. Tenemos 1.31. Y 1.58. Esa es la distancia entre centros. Bien. Lo que nos hace falta aquí es el diámetro, 0.16. Ya, y nos falta la ubicación también. Dice 2.13. Ya, y está completamente definido. Le voy a ubicar de una manera que puedan verlo. A ver si se les facilita completarlo. Ahí se puede ver todos los cortes. Ahí se ven todas las cotas, ¿cierto? A ver si las personas que se atrasaron pueden completarlo. Les dejo ahí, esperamos unos 5 minutos. Mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Inge, ¿me podrías decir, por favor, cómo les hacen las cotas sin un punto final? Ya, lo que pasa es que le puse una línea constructiva al inicio. Es lo que les decía. Esta línea constructiva, no sé si la observas. Sí, sí lo observo. Pues cuando tú agarras una entidad contra esa línea constructiva, si te desplazas hacia la izquierda,
pues acota como si fuese una simetría. Pero si no te desplazas más allá de la línea de constructiva, pues solo se acota la mitad. Sería más conveniente tener de esta forma, porque así tú podrías revisar con el gráfico real y no tendrías que estar calculando si en el caso de que te equivocaras para poder modificarlo. De ahí que si puedes dejar una línea en el centro, igual y estar dividiendo entre dos, probablemente también te salga. Perfecto, Inge. Gracias. Ya. Inge, la perforación de 0,16 es el centro es horizontal con la línea de la izquierda, con la línea vertical de la izquierda. Sí, eso es lo que les mencionaba. Ya, gracias. Bien. A ver, aquí tenemos el punto medio de la línea y el centro del círculo. Los dos tienen una relación de horizontal. Por lo general siempre es bueno tratar de no poner tantas líneas ni tantas cotas. Para ello es bueno utilizar las relaciones entre las diferentes entidades. Y así es más fácil de revisar y más fácil de entender. Igual que no se entrecrucen y que esté un poco ordenado lo más que se pueda. Recordar también que esto tiene que estar bien definido, ¿no? Completamente definido. Eso sí. Bueno, continuamos. Entonces, una vez que estamos así, pues ya podríamos irnos hacia chapa metálica y utilizar brida de arista. Y vamos a revisar. Ya, en el ejemplo me dice que tengo una chapa metálica de 0.032 pulgadas. Entonces agregamos aquí. Bueno, ya está configurado porque yo lo había realizado previamente, ¿no? 0.032 pulgadas. Y vamos a darle OK. Y listo. Pues ya lo tendremos una parte. Vamos a ver lo siguiente. Ya, lo siguiente sería añadir bridas de arista, ¿no? Hay que recordar que en el gráfico debe encontrarse dentro la longitud. Ingeniero, disculpe, ¿de cuál ancho le hizo la brida? ¿Me podría decir, por favor? 0.032. Sí, 0.032 pulgadas. Perfecto, gracias. Ya, igual aquí ahora que estoy aquí, también los redondeos tienen un dato. Por ejemplo, ahora está en 0.075, pero el ejercicio me da otros valores. Ya que estamos ahí, vamos a cambiarlo. Me dice 0.039. Y está marcado aquí, ¿no? Ese es el radio de redondeo. Vamos aquí. 0.039. Ya. Entonces, una vez que nos encontramos aquí, ya podríamos hacer bridas de arista. Vamos hasta chapa metálica. Voy a mover esto porque me está estorbando. Ya. Brida de arista y seleccionamos. Seleccionamos la arista que se encuentra hacia afuera, ¿no? Para que me dé las longitudes reales, es decir, desde donde se marca las cotas. Porque aquí me dice, no sé si se observa, aquí abajo, 3 pulgadas. ¿Sí ven? No, perdón, miento. Aquí está. 0.5 pulgadas desde la cara frontal hacia atrás. Igual si ven, por ejemplo, las 3 pulgadas que nosotros marcamos aquí, estas 3 pulgadas ya contienen el doblez. Es decir, no puedo extender la chapa más arriba o más abajo, porque ya estaría haciendo algo que no está bien. Entonces hay que percatarse de eso también. Miren, ahí estaría correcto, ¿no es cierto? Y desde donde se marca también
La longitud, por ejemplo, es 0.5, ¿no es cierto? Ahora mismo la estamos marcando desde la cara que debería ser. Es decir, estamos marcando esta longitud. Pero obviamente eso se puede cambiar, ¿no? Dependiendo de cómo tengan el gráfico. Ahí sería mucho más grande. ¿Sí ven? Pues vamos a dejarlo en la primera opción. Y aquí también tendríamos que siempre percatarnos de que se encuentra dentro. Vamos a dejar en la primera opción, que es material al interior e intersección virtual externa, desde donde se marca 0.50. Y vamos a verificar esto con la operación de medir. Vamos a medir. Esto tiene que tener 0.50 pulgadas. Está aquí, ¿no? Ya sea la distancia real o la distancia normal, nos van a dar lo mismo. En este caso, ¿no? Igual vamos a modificar esto, porque la arista de la parte inferior también es de la misma dimensión, con las mismas configuraciones. Y tendríamos estas bridas de arista. Lo siguiente sería que marquemos una perforación, me parece. Sí, vamos a marcar exactamente esta perforación que se ve aquí. Las cotas igual lo pueden ver aquí, ¿no? 0.3 pulgadas. Con respecto a la distancia entre centros hasta aquí, me dice que son 2 pulgadas. Y con respecto al diámetro está especificado aquí, 0.188. 18 perforaciones de 0.88, 0.188. Aquí tenemos una, dos. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, 5, 6. Y las que están atrás que no se ven, que deben estar por aquí, 7 y 8. 0.188. Entonces vamos, croquis. Selecciono la cara. Creo un círculo. Y acoto esto. 0.3 de pulgada. 1 pulgada hacia el centro. Aquí ya no puedo hacer lo que hacía hace rato. Aunque si dibujara una línea constructiva, probablemente lo pueda hacer. Miren, marco aquí una línea. Y esta línea la vuelvo constructiva. Selecciono la línea y deberían ser 2 pulgadas. Sí, sí se puede. Pues así sería más fácil para revisarlo. En este caso no es tan difícil porque es un número entero, pero si es un número con decimales, sería un poco más complicado. Y este es el punto 188. Bien. Una vez que nosotros tenemos el croquis, podemos hacer una operación de perforado, ¿no? Las dos operaciones. Y vamos a ver, un instruir corte podría servirnos. Como esto es simétrico, a mí me serviría que no le vincule el espesor, sino que lo corte por todo. Y ya tendría el corte en las dos partes de la chapa metálica. Y ahí estaría. Vamos a ver la siguiente parte, sería esta brida de arista lateral, que son de 3 pulgadas, ¿no? Entonces nos vamos hasta chapa metálica, nuevamente brida de arista, seleccionamos la arista. El lado hacia donde debe de ir. La longitud que eran 3 pulgadas. Vamos a verificar que esté dentro del perfil. Ahí está bien, ¿no? Desde donde se toma la medida de la longitud y desde donde se empieza a doblar el material. Vamos a darle OK. Ya tendríamos 3 pulgadas. Ya. Antes de continuar, hay un detalle en este dibujo. Vamos a ver. Aquí me dice, observa el espacio creado para los dobleces. Es decir, aquí hay un espacio y me lo marca. Dice, es 2.66
2.66 la distancia entre los bordes de la brida de la parte superior, porque el total es 2.750. Es decir, hay que quitarle un poco de material. Podríamos hacer el cálculo, ¿no? Vamos a ver si tengo una calculadora. Está aquí. Entonces sería 2.75 menos 2.66. Esto sería la distancia que existe. No, está mal. 2.75 menos 2.66. Ya. Y esto sería el total, pero a ambos lados. Como solo estoy haciendo la mitad de la pieza, tendré que dividir este valor entre 2. Y es 0.042. Entonces, lo más fácil es que yo realice un corte aquí. Entonces, para ello me voy a croquis. Creo un nuevo croquis sobre esta cara plana y convierto las entidades de esa misma cara. Y luego me voy hacia operaciones y realizo una instrucción de corte del valor que acabo de calcular. No vamos a vincular al espesor y le vamos a dar el valor de 0.042 y ahí ya lo tendría. Como esto se supone que es simétrico, podría hacer lo mismo abajo o podría utilizar los planos con simetría. Porque si recordamos, nosotros tenemos el plano de planta justo a la mitad por cómo construimos el modelo. Entonces nos vamos hasta simetría, seleccionamos el plano de planta y seleccionamos la operación. Operaciones para hacer simetría y podemos ver que se marca abajo. Está bien, ¿no? Y ya tendríamos este pequeño detalle que nos muestra. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, ahorita Cristian escribe, los desahogos deben ser tomados en cuenta ¿cuándo? Generalmente los desahogos son para cuando nosotros tenemos un doblez que no sea total de la arista. En este caso no hace falta. Porque si ves, estamos ocupando toda la longitud de la arista para hacer el doblez. En el caso de que tengamos, digamos, solo esta parte doblado, pues ahí sí iría un desahogo en ese sentido. Pero como estamos utilizando toda la longitud de la arista para doblar, entonces no hace falta. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento solo está ese. Bueno, continuamos entonces. Una vez que yo ya tengo esta brida de arista, ya solo no nos falta nada, de hecho. A ver, estamos aquí. Esto ya está. Y ya tenemos ya aquí. Estas son las cotas para hacer la forma del recorte de la arista, ¿no? Obviamente solo dibujé la mitad porque si nosotros recordamos, tenemos aquí un plano que nos va a servir para hacer simetría. Entonces, primero marcamos la forma, que es lo más fácil. Hacia abajo, diagonal, hacia abajo, diagonal. Ya. Pues nos vamos hasta croquis. Nuevo croquis. Seleccionamos una de estas caras. Parece que va así. Ya. Veamos si lo hice bien. Sí. Entonces sería 1, 1.5 y 2.75. Ya.
Aquí nos hace falta el detalle de los chaflanes. Y me parece que sí estaba especificado. Vamos a revisarlo. Sí, aquí me dice 4 chaflanes por 0.25, es decir que estos son cuadrados, ¿no? 0.25 por 0.25 y están a 45 grados. Por eso la cuota entre el uno y el otro es 0.25 de diferencia. Pues igual podemos acotar aquí. Ya. Y aquí también podríamos acotar 0.25. Veamos qué nos hace falta. Ya, falta una cota más. Javier, disculpa, la cota que dice 1.25 es 1.5, según el plan. Ah, cierto. Ya lo modifico. Aunque debería ser 1.25. Creo que yo me he equivocado. Vamos en el... No, sí, tienes razón. Es 1.5, ¿verdad? Ah, es que son 4 chaflanes, pero los chaflanes ya están en ambos extremos, ¿no? Estos no corresponden. 1.5 y ya. Tienes razón. Aquí es 1.5. En realidad no es 0.25. Vamos a eliminar esto. Y si es 1.25. Aquí en altura sería 3. 2.75. A ver. Sí, 2.75. No, pero no está bien. Vamos a ver cómo lo hice. Ya, es 0.75. Vemos desde dónde está marcado. Ya dices, aquí está 2.75, pero en realidad es desde la arista más alejada, es decir, desde donde empiezan las 3 pulgadas a contar. Vamos a ver cuánto tiene aquí. Yo sé que es desde aquí. Sí, desde ahí hay que marcarle, ¿no? Pues vamos en croquis, J. Cogemos la parte inferior. Ahí. Claro, sería 0.25. Y aquí es 0.75. Ya. Y ahí estaría. Nos falta aquí una perforación nada más. Estas eran de 0.188. Y tenían una cota de 2.75 en la parte inferior. Y aquí necesitamos una cota más.
1.063. Ya, ahí estaría completamente definido. Necesitamos un contorno cerrado para poder destruir un corte. Ya, aquí tenemos los dos contornos cerrados. Le dejo ahí un momento para que puedan copiar las cotas, por si se atrasaron, para que podamos tener todo de igual. Y se ve bien. Esperemos unos minutos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, por el momento no, creo que ya le respondió eso del chaflán, así que solo esperemos a que se igualen los participantes y ya. Hace falta el Eso queríamos. chaflán. Sí, pero el chaflán era lo que ya le pusimos con el croquis mismo. Entonces esperemos un momentito para realizar lo que era la simetría y ya termina con el ejercicio. No, ya están agregados los chaflanes. Además no dice nada con respecto a los demás. No. Bueno, ya que tenemos esto, nosotros podemos hacer con la función de operaciones extruir un corte. Y aquí sí vamos a ponerle la opción de vincular el espesor, ¿no? Vamos a activar esta opción. Y ya estaría ya. Ok. Y ya está el corte. Entonces ya estaría completo. En realidad solo hace falta aplicar simetría. Simetría con respecto al plano de planta de la operación de cortar y extruir. Y simetría con respecto a la cara que tenemos aquí. Solo que aquí vamos a seleccionar donde dice sólidos para hacer simetría. Porque vamos a copiar toda la parte que acabamos de dibujar. Y aquí seleccionamos el sólido. Le damos OK. Y ya lo tenemos. Y eso sería todo. Les puse aquí un ejercicio para que puedan practicar. En realidad no es tan difícil. Hay una parte que no se puede hacer porque no tengo el toolbox para pasarle, que es esto. Entonces eso no lo hace. Pero el resto sí intenten hacerlo, ¿no? No está tan difícil. Eso no sé si queda como... Esta parte no la hacen, por eso la taché, ¿no? Pero los dobleces, los pliegues sí, las preparaciones también. Es lo que habíamos visto estas dos clases. Ahí no sé, David, si tú les revisas luego. Les recibes. Y ahora sí que ya está subido como tarea número 3 ya del día 3, ¿no? Quedaría para, bueno, para el fin de semana, para la siguiente clase, ¿no? Que sería el día lunes. Quedaría ya. Ya está en el Classroom, ya está habilitado ya. Y ya solo queda desplegar y ya estaría todo, ¿no? No se olviden de las clases que nos hace falta por completar. Las vamos a ver el día lunes y el día martes en el mismo horario. ¿De acuerdo? Sí, Jesús, sí, ya les avisé por el grupo ya, para tenerlo más en claro. Ya, bueno. No sé si hay alguna pregunta porque eso ya sería todo con respecto a la clase. Y con eso estaríamos terminando. Todavía tienen tiempo para realizar y me parece que les vas a hacer las preguntas, ¿verdad, David? Y ya, bueno, para la asistencia pueden subir cualquiera de los dos que hemos hecho hoy, este que está ahorita el Inge o el anterior, ¿no? Para evidencia de que estaban presentes en la clase, no hay problema. Y para el día lunes sí es el deber que dejó el Inge, ¿no? El del otro.
Bueno, parece que no hay preguntas. Ya. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y eso sería todo. Conmigo ya nos veríamos el día lunes. Listo, Inge, muchas gracias. Un Ya ratito nos también, vemos. ya. Tenemos un ratito para poder pasarles el link de asistencia. O bueno, hagamos las preguntas antes de eso, ya, para que no se vaya. Déjenme compartir a mi pantalla. Déjenme ver dónde dejé las preguntas. Vamos a ver ya. Bueno, con todos, bueno, ahora vamos a realizar las preguntas. Cada clase le vamos a hacer una forma diferente, ya. Ahora, el primero que responda, tiene chance de que prenda, bueno, si es que en caso de que tenga su cámara, la prende. Si es que no, solo dice por el audio, ya. Porque si no, nadie prende la cámara y nadie dice nada, ya. Así que, de igual manera, ya en el chat, pero yo también le pregunto por el audio, ya. Ya les paso, ya. Déjenme buscar. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre dobladillo y pliegue croquisado? Bueno, esta es un poco, está sencilla. Digan, la diferencia de una es esta y la de otra es esta. No es muy complicada, ¿ya? Justo estas dos que son aquí, ¿no? ¿Dónde estaban? Por aquí, en sopa metálica. Justo estas dos que están aquí, ¿no? Sí. Bueno, justo lo que Cristian Corral dijo, ¿no? Bueno, como bueno, él sí ha hablado, ¿no? El dobladillo se dobla con una arista y el pliegue necesita un croquis. Claro, más claro que eso creo que no hay, ¿no? Déjame notarte un ratito, ¿ya? Alguien más que, bueno, ya nadie más respondió, creo que al final. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, una fácil, no para todos. Ya, justo también respondió mi baby banco, pero ya bueno, un poquito atrasado, pero igual. Como menciona, el dobladillo solo utiliza una arista seleccionada, y mientras el croquisado, como su palabra lo dice, utiliza un croquis para hacer una referencia. Correcto, ¿no? Vamos, aquí hay una fácil, ¿no? Para que respondan todos, ¿no? Les pongo esto, facilito, ¿no? Espérate. ¿Qué significa o qué es el IPS en lo que es SolidWorks? Pero completo, ¿no? Cada una de las letras, ¿qué significa? Pongan ya. En línea de asistencia ya les comparto, ¿no? Acabo las preguntas y acabo las preguntas Es y ya les paso. las unidades, inch, pounds, Ya, bueno, eso no me acuerdo, pero es las unidades de pulgadas. ya, sí, correcto. Como aquí podemos ver, ¿no? Pulgadas, libras, segundo, ¿no? Completa, vamos a ver. Se ponen bastante rápido. Aquí está. Aquí está, ahí está. La vida real es el que respondió lo más pronto posible, ¿no? Vida real y después David Hernández, ¿no? Son preguntas muy sencillas, ¿no? Vamos a ver. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Ya les pongo, ¿no? Bueno, recuerden que a los ganadores se les va a hacer acreedores a esta pequeña bola de RAS. Si es que viven en Ibarra, se los hará llegar lo más pronto posible. Caso contrario, si es que son de de otras ciudades, haremos la gestión para que se les llegue pronto, ¿ya? Vamos a ver otra pregunta. Sí, está bien. Ya vimos IPS significa pulgadas, libras, segundos, son las medidas que utilizamos para hacer vamos. ¿Qué inconvenientes presenta una arista viva? Ya Miguel Vivanco respondió bien, concentrador de esfuerzos. Francisco también.
Uy. Ah, no, micro, sí, está bien mi micro prendido. Oh, me escuchan creo que un poco bajo tal vez. Hola, un ratito ya. Bueno, hasta eso, el concentrador de esfuerzos tiene otras, también tiene otros inconvenientes. Si es que responden, también está correcto. ¿Sí me escuchan allí? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se lo escucha. Sí se la escucha. Ya, gracias. Listo, ya vamos a ver, revisémosles. Miguel Vanga dijo correcto, una generador, concentrador de esfuerzos, concentrador, menos resistencia mecánica. Bueno, lo que responde Lenin Guerra es un poquito más técnico y correcto, ¿no? Menos resistencia mecánica en la pieza, ¿no? Sí está correcto. Igual lo que respondieron las primeras dos personas está correcto, ya les anoto ya. Bueno, también lo que presenta las aristas vivas es a la hora de manipular lo que es manipular es el objeto, nos puede tender a hacer cortes, ¿no? Nos puede cortar, nos puede lastimar, y sería difícil de manipular, ¿no? Por eso las aristas vivas siempre va con redondeos, también para la manipulación de la persona es una opción también, ¿no? Recuerden responder lo más pronto posible, ¿no? El primero que respondes ahí es el que gana los puntos, ¿ya? De ahí van a seguir las personas que sigan respondiendo ahora sí en segundo, ¿no? Regalaremos, son sí 3 gorras con el tirante y a las otras 3 personas únicamente solo el tirante, ¿ya? El que está a las 3 mejores personas, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de ganar, ¿no? Y el de las últimas, cuarta y quinta, le regalaremos el tirante, ¿no? Para un poco incentivar lo que, lo que es de nuestro club de robótica y automatización. Y llega la última pregunta. Aquí está. ¿Qué aplicación tiene el patrón de relleno? Siguen escribiendo nomás, aún falta personas que escriban en van dos, ¿no? Ya les comparto el link. Exacto, exacto, justo aquí. Patrón de relleno, recuerdan un ratito, es otro, ¿no? No me acuerdo dónde estaba. Bueno, el patrón de relleno, como dice, un ratito se me perdió el nombre. Reducir peso, lo que dice justo sí, Henry Valencia y Lenin Guerra. Reducir peso, mejorar la ventilación. Esas son las dos respuestas correctas, ¿qué más? La aplicación, no, ¿para qué es patrón relleno, no? La aplicación que tiene directamente.
Le anoto a Henry Valencia y Leninger. Ya, compañeros, esas son las 4 preguntas y bueno, estamos a 10 minutos, ¿no? A ver, veamos lo que han dicho. En lugar de crear un agujero, crea un sólido que brinda soporte y resistencia. No, la aplicación, como dijo un compañero, reduce el peso y mejora la ventilación, ¿no? Ya, en este momento les paso el link del día 3. Compañeros, gracias por su asistencia el día de hoy. Y aquí nos veremos el día lunes para las clases del día 4 y del día 5, ¿no? Así que suban lo más pronto la tarea, la evidencia del día de hoy. Y la tarea queda para el día lunes, ¿no? Para que no haya ni... Sí, solo uno de los 2 ejercicios para constar evidencia que estuvieron en la clase nomás. Cualquiera de los 2 ejercicios pueden enviar. Sí, solo para evidencia. Suban nomás y el otro deber queda para el día lunes antes de iniciar la clase, ¿no? Así que estarán pilas y atentos a eso. Bueno, con esto sería todo. Llenen lo más pronto la asistencia. Envío de nuevo. Y nos estaríamos viendo lo que es el día lunes, ¿no? Así que hasta pronto, hasta luego con todos. Ya en 2 horas que se cargue el video, ya estará en nuestra página de YouTube y les compartiré al grupo, ¿ya? Así que gracias y hasta mañana.